extra, Andrew Wolf cae ante las Rainbow High. Eso es, el arco iris llega al canal formando parte del primer especial que podrás ver en exclusiva antes que nadie en mi Patreon. Cada mes tendremos una nueva review de las chicas de la escuela de moda más colorida y en nuestra cueva cercana podrás verla un mes antes de su estreno en YouTube. Este mes, doble review, Sunny Madison, el personaje más adorable de la serie, y Georgia Bloom. Sí, no me pude resistir. Además, vemos juntos el final de la primera temporada de la serie, las ilustraciones en formato PNG y el checklist actualizado. Y aún hay más. Este mes seguimos añadiendo nuevos PNGs de franquicias como Bratz, LOL, Monster High o Barbie, así como más checklists de conocidas franquicias. ¿A qué esperas? Únete a la manada cercana y lleva tu colección como todo un Wolfie. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que bien. El día de hoy sí, seguimos utilizando el fondo de Halloween, solo esta semanita, ¿vale? Es que me tiré 3 días recortando las calabazas y montando todo esto, y qué queréis que os diga, pero también quiero utilizar bastante la intro porque me parece que quedó bastante épica, así que espero que nos importe. De todas maneras, este vídeo estaba pensado para que saliera en octubre, en el mes de Halloween, así que no está tan fuera de lugar, simplemente es que no me dio tiempo, como de costumbre. Estoy hablando de un nuevo vídeo de estadísticas, en este caso de Monster High. Dado que venimos del especial volumen número 4 de Monster High y hemos visto nuevas monstruitas, me pareció apropiado que fuera la siguiente franquicia que analizáramos y sacáramos cosas muy interesantes de ese análisis. Preguntas como: ¿cuál es el personaje protagonista de Monster High? ¿Cuál es el personaje que tiene más muñecas de Monster High? ¿O cuál es el tono de piel, o más bien el color de piel, que pues abunda más en el mundo de las monstruitas? Ese tipo de preguntas y muchísimas otras vamos a responderlas el día de hoy en las estadísticas de Monster High. Como ya sabemos, Monster High es una franquicia que comenzó en el 2010 y que llegó hasta día de hoy, en el 2021, exceptuando el año 2019, que no tuvimos ninguna muñeca, ¿no? Así que vamos a empezar viendo cuántas muñecas sacaron por año. Como podéis ver, tenemos que en el año 2015 fue el momento cumbre de Monster High, donde sacaron 114 muñecas en solo un año, o sea, es muchísimo. Vemos que empezaron con 17, fueron subiendo hasta el 2015, que fue cuanto más muñecas sacaron. Curiosamente, el año siguiente fue cuando tuvimos el reboot, en el 2016, que también sacaron bastantes muñecas, pero es curioso que el último año que tuvimos el Monster High que a nosotros nos gusta tanto, sea el año que también sacaron más muñecas. Quizás esto se deba a que ya vieron que no estaban recibiendo ventas y era como un último intento de sacar más producción para ver si sacaban más muñecas y podía retomar lo que es el beneficio que tenía antiguamente, o simplemente dijeron: wow, vamos a petarlo este año, vamos a sacar muchísimas muñecas, vamos a invertir un montón, y nos le fue también en ventas, como pudimos ver. En cuanto a líneas, podemos ver que curiosamente el año 2015 y el 2016, el año antes del reboot y el año del reboot, tienen la misma cantidad de líneas, siendo los años en las que más líneas hemos tenido, ¿no? Que son 31, nada y menos. Lo que pasa es que, claro, en el 2015 tuvimos líneas que eran como más voluminosas, teníamos más muñecas dentro de esas líneas, mientras que en el 2016 eran un poquito más sencillitas. En el 2016 se centraron mucho más en playsets, en sacar muñecas que venían acompañadas de algún tipo de dinámica, un poquito más infantil. Bueno, ¿qué os voy a contar? Ya sabemos todos la historia. Podemos dividir la franquicia de Monster High en 3 etapas. Tenemos la etapa del 2010, donde tuvimos 430 muñecas, muchísimas más que las otras etapas. Tenemos la etapa del reboot, que es la del 2016, donde tenemos 156 muñecas, que parecían menos, pero fijaros, 156 muñecas son bastantes para la época del reboot. Y ahora tenemos pues la época actual, donde parece que Mattel quiere centrar un poquito Monster High en las Skulllector, en las muñecas coleccionistas, que por el momento solo tenemos 6 porque están sacando unas 3 por año. En cuanto a líneas, pues tenemos que en la etapa del 2010 sacaron 130 líneas en total. En la época del reboot tenemos como casi un tercio, un poquito más de un tercio, 51 líneas, y en la época actual tenemos 4 líneas que vienen a ser las pues 4 Skulllector que hemos tenido hasta el día de hoy. Ay, por cierto, que no lo he comentado, si tenéis curiosidad, sacaron en total 592 muñecas de Monster High.
Pero la pregunta que todos nos estamos haciendo es ¿cuál es la protagonista de Monster High? Bueno, para empezar vamos a hacer una encuesta, un análisis de cuál es la protagonista, qué personaje o qué personajes son los protagonistas de cada uno de los años, para después unir esa información a cuál es la que tiene más muñecas, cuál aparece más, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces vamos a comenzar con el año 2010. En el año 2010 yo creo que la protagonista es Frankie, no solo porque tiene las mismas muñecas que el resto o incluso más, sino también tiene su edición de San Diego Comic Con y también se tiene en cuenta lo que es el personaje para el playset de la cama, ¿no? Del dormitorio, al igual que Draculaura. Pero como tiene su edición de San Diego Comic Con, yo diría que en el año 2010 la protagonista fue Frankie. Pasa un poco lo mismo con Gulia en el 2011, aunque tenga muchas muñecas al igual que los otros personajes, Gulia es la protagonista de la San Diego Comic Con y al darle el protagonismo y darle como esa edición especial exclusiva, pues aumenta un poquito su popularidad y podemos decir que es la protagonista de ese año. En el año 2012 tenemos a Claudine y en este caso no es que tenga una edición de San Diego Comic Con, sino que simplemente tiene muchísimas muñecas, aparece en casi todas las líneas, incluso en líneas donde realmente no debería de aparecer han incluido una muñeca de Claudine, así que en el año 2013 yo considero que tuvimos dos protagonistas. Por un lado tuvimos a Draculaura, que aparece en casi todas las líneas y tiene muchísimas muñecas, está constantemente en nuestra cara, es como que la quieren potenciar mucho y ya veréis por qué. Y por otro lado tenemos a Laguna, que también aparece en muchísimas líneas y sobre todo tenemos a la Laguna Azul, que es esa edición de 13 deseos, que es como muy popular y muy querida por el público, así que tiene sentido que las dos sean protagonistas de este año. En el año 2014 me sorprendió ver que no solo Frankie es la protagonista, sino que también Venus, un personaje que yo no tenía mucho en cuenta, no la veía como protagonista, como una muñeca que hubieran potenciado mucho, pero sí. La verdad es que sí. En este año no solo los dos personajes tienen muchísimas muñecas, sobre todo Venus es bastante llamativo que potenciaran lo que es este personaje en este año, sino que también Frankie aparece no solo en la mayoría de las líneas, sino que tiene una línea que es la de Freaky Fusion, que tiene esta sublínea llamada Save Frankie, donde básicamente la línea, aunque ella no aparezca, gira en torno a ella y le dan el protagonismo a ella. En el año 2015 también tenemos muchísimas muñecas de Claudine, lo que le hace automáticamente la protagonista, pero por otro lado seguimos teniendo constantes muñecas de Draculaura y sobre todo esa edición collector, la primera edición collector exclusiva de Amazon, que es una de las mejores muñecas coleccionistas que han sacado de Monster High. Period. En el año 2016 entramos ya en lo que sería el reboot, la etapa del reboot. Podemos ver claramente que las protagonistas son Draculaura y Frankie, no solo porque en la serie y en las películas han potenciado que ellas estén como siempre en primer plano, tienen el foco, la atención en ellas, sino que también, aunque han sacado de varios personajes, cuando tienen que sacar un playset, un fashion pack o una muñeca básica, siempre escogen el personaje de Draculaura o de Frankie. Curiosamente esto no se prolonga en los siguientes años, y es que tanto en el 2017 como en el 2018 Cleo y Claudine comparten protagonismo, son las muñecas o los personajes que más muñecas tienen, o por lo menos los que más muñecas importantes tienen, porque en el caso de Draculaura y Frankie tienen varias muñecas, incluso creo que en algún momento tienen más que Claudine y que Cleo, pero son básicas, mientras que Cleo y Claudine tienen como muñecas mucho más importantes, conocemos un poquito más a su familia, sacan mucho más playsets en relación a lo que es su historia, y es como que desarrollan un poquito más el entorno y la historia del personaje, ¿no? Entonces por eso he decidido poner en el 2017 y en el 2018 a Cleo y a Claudine como protagonistas. Y bueno, básicamente en el 2020 y el 2021, como tenemos las Skulllector, pues no se puede decir que tengamos protagonistas, por así decirlo, porque realmente no tenemos ninguno de los personajes principales, ni están potenciando ninguno de los personajes que han sacado Skulllector más de allá de sacar el Skulllector y ya está. Pasamos a hablar de género, y es que me parece bastante curioso el saber cuántas muñecas monstruitas tenemos frente a cuántos monstruitos tenemos, y esta me ha sorprendido para mal, porque pensaba que íbamos a tener algo un poquito más cercano a lo que hemos visto en las anteriores franquicias de Barbie Fashionistas y de Bratz, pero no, es bastante radical. Tenemos 549 monstruitas que hacen un 92,7%, mientras que solo tenemos 43 chicos, 43 monstruitos con un 7,3%. Vamos a fijarnos primero en los chicos, que como digo son solo 43. He incluido en la categoría o en la gráfica de chicos solo aquellos personajes que tengan
2 o más muñecos, porque hay muchos personajes masculinos y muchos personajes femeninos en la franquicia de Monster High que solo sacan un muñeco, entonces no los he incluido en la gráfica porque no es útil. Entonces, en el caso de los chicos, en las chicas es diferente. En el caso de los chicos, aquellos que no estén en esta gráfica es porque solo tienen pues una aparición o un muñeco. Empezamos con Deuce, que tiene 7 muñecos con 22,6%, que pues casualmente es el que más tiene, ¿no? Después tenemos a Cloud, que tiene un muñeco menos, tiene 6 muñecos nada más, con 19,4% del total. Por otro lado tenemos a Gil, el novio de Laguna, que tiene un 16,1%, teniendo solamente 5 muñecos, aunque yo la verdad pensaba que tenía menos. Por otro lado tenemos a Jackson, que tiene 4 muñecos con un total de 12,9%. Tenemos a Slow Mo, el novio de Gulia, que tiene 3 muñecos, que yo siempre pensaba que tenía 2, pero no, es verdad, tiene 3, y tiene un 9,7%. Tenemos a Hit, que también tiene 2 muñecos con 6,5%, a Hall, que también tiene 2 muñecos con el mismo tanto por ciento, y a Invisibility, que tiene también 2 muñecos, lo que hace un 6,5%, que este también me ha sorprendido que tuviera 2 muñecos, no me acordaba del pack de Mall Monstruitas este. Y seamos sinceros, ¿nos sorprende esta gráfica? No lo creo. Me sorprende un poco que Deuce tenga más, que tenga un muñeco más que Cloud, más que nada porque siento que Cloud tiene muchos muñecos, incluso en el reboot sacaron un muñeco, pero también lo sacaron de Deuce, así que bueno, es que Deuce al principio tiene como muchos más muñecos, y después como que va pasando el protagonismo a Cloud y vemos menos Deuce y más Cloud. En general no es que veamos muchos chicos en el universo de Monster High. De hecho lo podemos ver en los Skullactor, que están cogiendo como partida y como base personajes masculinos y lo están llevando al lado femenino, así que vayamos con las chicas. Con las chicas al principio hice esta gráfica basándome en aquellos personajes que tuvieran de 3 a más muñecas y como veis es un caos. Así que después de hacer esta gráfica simplemente por curiosidad, por enseñaros para aquellos que os gusten aquellos personajes que solo tengan pues 3 muñequitas o 4, hice otra gráfica un poquito más simplificada donde cogí aquellos personajes que tuvieran de 10 a más muñecas. Podemos ver claramente que la que tiene más muñecas es Draculaura, que no creo que sorprenda a nadie. Draculaura la utiliza muchísimo, tiene 72 muñecas con un 15,4% del total. Después por otro lado tenemos a Frankie, que le sigue con 61 muñecas, solamente 2 más que Claudine. Esto me sorprendió bastante, para bien, porque ya sabéis que Claudine es mi personaje favorito, y Frankie tiene un 13%, mientras que Claudine tiene un 12,6% con 59 muñecas, que no está mal, están como muy igualadas. Lo que pasa es que hay muchas reediciones de Draculaura y después en el caso de los playsets, siempre que hay que elegir una muñeca para que vaya con un playset suelen elegir a una Draculaura. Después tenemos una gran bajada de 19 muñecas con Clio, que Clio tiene 40 muñecas que suponen un 8,5%, casi la mitad que lo que es Draculaura, así que bueno, esto también me ha sorprendido, yo pensaba que íbamos a tener más muñecas de Cleo. Y después le sigue Laguna con 5 muñecas menos, 35, con un 7,5%. Ya entramos en terreno donde hay menos muñecas. Gulia tiene 22 con un 4,7%, Abby tiene 20, solo 2 menos que Gulia, esto me sorprende, con 4,3%. Después tenemos a Venus, que también tiene 16 muñecas, también tiene bastante protagonismo Venus, con 3,4%. Tenemos a Spectra, a Rochelle, con 13 muñecas cada una, con 2,6%. Después tenemos a Toralei, nuestra villana, con 12 muñecas, con un 2,6%. Y por último, la última que entra en esta gráfica de 10 muñecas o más es Operetta, con 11, 2,3%. Y las de operetas, a cuál más épica y a cuál más bonita. Así que, bueno, ahí tendríais cómo va lo que es el top del protagonismo o cuáles son las que tienen más muñecas de Monster High. Pero vayamos con nuestras últimas gráficas y yo creo que las más interesantes, porque lo que es el resultado a mí por lo menos me sorprendió muchísimo. Como vengo haciendo con las otras estadísticas, pues voy a ver los tonos de piel de las muñecas y cuánta diversidad y cuánta variedad hay en los tonos de piel. Es curioso porque en el caso de las monstruitas pues son colores fantasía, tenemos rosas, lilas, verdes, azules, grises, blancos, negros,
negros. Entonces me pareció interesante ver cuál es el tono de piel o el color de piel que más se lleva. Entonces las junté en grupos, ¿no? Por ejemplo, rosas. En rosas pues entra Draculaura, entra Elizabeth, que tiene el mismo tono de piel, entra Viperine, por ejemplo. Tonos que se consideran rosados. No voy a ir uno por uno cuál entra en cada uno de ellos, pero todos los muñecos, chicos y chicas, los he agrupado y los he recontado en los distintos grupos por colores, ¿no? Un poco como si fuera esto Rainbow High, pues algo así. Tenemos que el rosa tiene 88 muñecas, con un 16,3%, que es bastante. De lila solamente tenemos 27, con un 5%. Seguimos con azules, que tiene 68 muñecas, tiene bastantes, con 12,6%. Las verdes hay muchísimas, porque obviamente Frankie es verde, Venus también, ya sabemos que son dos personajes que se han desarrollado muchísimo. Tienen 90 muñecas con 16,7%, más que las rosas. Después tenemos los amarillos, que son los que menos tienen, creo. No, los negros son los que menos tienen. Los amarillos son los que menos tienen, que tienen 11 muñecas con 1,9%. Le siguen los naranjas, que tenemos 20, tenemos bastantes, con 3,7%. Y después, esta es lo choqueante, tenemos los tonos naturales. Y os estaréis preguntando, ¿qué son los tonos naturales? Bueno, los tonos que podemos ver en la vida real, ¿vale? No vemos a gente con la piel rosa o la piel verde o la piel azul. Tonos naturales me refiero a, por ejemplo, Claudine o Clio o Deuce, por ejemplo, entre otros, que son personajes que tienen un tono de piel que podemos comparar con las otras franquicias porque no tienen tonos de piel fantasía, ¿no? Irónicamente, en una franquicia de monstruos, lo que más abunda son personajes con tonos naturales de piel. Concretamente 129 personajes, 129 muñecas, perdón, con 23,9%. O sea, casi una cuarta parte de las muñecas de Monster High tiene tonos que no son fantasía, que son tonos naturales de piel. Pero ahora vamos a ver otra gráfica de esto, porque esto sigue sorprendiendo y sigue siendo bastante interesante. Pero vamos a terminar con esta gráfica. Tenemos que los tonos negros, negro como negro de color, me refiero, como Cathy Noir, por ejemplo, tienen 9 muñecas, 1,7%, que es el tono que menos podemos ver en lo que es la franquicia. Tenemos que los tonos blancos son 42 muñecas, repito, el color blanco, no el tono caucásico como tal, 7,8%. Y después, por otro lado, por último, tenemos 56 grises, porque bueno, Gulia, por ejemplo, es gris, o Mónica, son personajes que tienen ese tipo de piel y que tienen bastantes muñecas. Son 56, como digo, 10,4%. Y lo curioso aquí es que decidí hacer otra gráfica donde mostraba los distintos tonos de piel, y ya hemos visto que tanto en Bratz como en Barbie Fashionista el caucásico es el que predomina. Aquí no, aquí es al revés. El caucásico solo supone un 11,1%. 15 muñecas tienen este tono de piel caucásico, mientras que el tono 3, el tono negro, tiene 75 muñecas, 55,6%, lo cual es muchísimo. Más de la mitad de las muñecas de tonos naturales de Monster High tienen un tono de piel que las otras franquicias, por lo menos las que hemos visto por el momento, y normalmente lo que se suele llevar lamentablemente en lo que son las franquicias de muñecas, tienen menos. Es algo sumamente alucinante, algo que me ha dejado en shock y que no sé cómo no lo vi venir. Siendo tan fan de Claudine como soy, pues obviamente hay muchas Claudines, pero en general, ¿sabes? Es como, wow, me sorprendió bastante. Y esto, a la hora de coger después y hacer un vídeo donde comparemos los distintos resultados de las distintas franquicias, cuando hagamos varias estadísticas, creo que va a suponer que Monster High pueda ser la pues franquicia más diversa en cuanto a tonos de piel naturales y en cuanto a tonos de piel fantasía también. Entonces, creo que se puede decir que Monster High es la franquicia más diversa hasta la fecha. Veremos en las otras franquicias
cómo juegan las estadísticas y las gráficas y a ver si hay alguna que pueda destronar a Monster High de este premio, ¿no? Que es como, para mí, un premio bastante importante a la diversidad. Muy importantes y también un premio para mí son mis patrones, porque gracias a ellos este y muchísimos otros vídeos son posibles en el canal. En especial me gustaría mandar un fuerte beso, un fuerte achuchón bien crujiente a Paula Alonso, Víctor Sánchez, J. Díaz y Jesús88 por ser los lobos icónicos de este mes. Y ya está, chicos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ha sido así, no os olvidéis de darle manita arriba, comentadme aquí abajo qué os ha parecido, lo que son las estadísticas, los resultados, esa gráfica choqueante donde tiene más diversidad que las propias Barbies fashionistas. No sé, comentadme a ver qué opináis vosotros y suscribíos al canal para ver muchísimos más vídeos sobre este gran mundo de las muñecas. Yo me despido, os mando un fuerte beso, un fuerte abrazo y os recuerdo, como siempre hago, que quiere las muñecas que tienes, ten las muñecas que quieres.